porque los libros en este episodio suenan diferente. Este es el podcast de la Editorial UD. Bienvenidos. Hoy nos encontramos junto a un invitado muy especial, como es costumbre, y vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que hoy por hoy ocupa muchos espacios y es la universidad contemporánea puntualmente, este templo sagrado que durante muchos años trascendió en el tiempo bajo un concepto que casi nunca nadie se atrevía a tocar, y era un concepto en donde la universidad era, no sé, como ese, sí, volvemos a decirlo, como ese templo de conocimiento, de producción de conocimiento, de investigación, pero que hoy por hoy ha venido cambiando y ha venido transformándose. Es por eso que hoy estamos aquí con el autor del libro Performatividad y cuerpos docentes en educación superior, una aproximación desde el espacio biográfico. Estamos con Pedro Vaquero, quien fue el escritor de este libro, que fue también parte del doctorado en estudios sociales. Y bueno, profe, pues bienvenido a este espacio, bienvenido a un espacio que es de ustedes más que de nosotros, de los autores. Fernando, muchas gracias por la invitación, gracias también a la universidad, a la editorial por abrir estos espacios que nos permitan pues estar más cerca también de los lectores y de las personas que se interesan por estos temas. Y es importantísimo el espacio que estamos abriendo, no solo como editorial, sino de ustedes también como autores, porque como le decía fuera de cámaras, el libro universitario se convirtió en un ladrillo, podríamos decirlo, y es algo que no podemos dejar que pase, ¿sí? Porque el libro universitario forma parte de esta macroestructura que es la literatura también de libros comerciales y que de alguna u otra forma también aporta el conocimiento de los estudiantes. Entonces, pues sí, estos espacios son para ustedes, profe, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, antes de empezar y como para romper el hielo a nuestro estilo, a mí me gustaría preguntarle, o bueno, que nos contara un poco sobre usted, pero más que contarnos de pronto desde la parte académica, desde su formación, igual cuéntenos un poquito sobre eso, que es muy importante también, pero cuéntenos sobre lo personal que hay detrás de esa barrera también académica que a veces coloca uno cuando se presenta, no sé, los hobbies, lo que le gusta hacer, lo que lo saca también como de todo lo serio puntualmente, podría decir. Sí, pues efectivamente todos tenemos una historia poco visible la mayoría de las veces, y en este mundo de la academia que termina volviéndose tan formal, pues se anula la vida personal. ¿Quién soy yo? Pues una persona que desde chico, desde muy niño, tuvo la fortuna de tener contacto con los libros. Y tal vez convertí durante pues, gran parte de mi vida, siendo muy niño, la lectura como en el principal hobby. Okay. Era un hobby, era una fascinación, y no por leer cosas serias ni nada por el estilo. Yo creo que me aprendí a leer en el Pato Donald, en Tío Rico, en todas esas revistas que en su momento tuvieron un gran auge entre la infancia de mi generación. Leímos las aventuras de Pato Donald, de Tío Rico, de Fantomas. Bueno, esos fueron los libros, o más bien las revistas en las que me inicié yo como lector. Y pues pronto entré en contacto con otro tipo de lecturas, y tal vez con una particularidad: yo tenía una voz muy estridente, muy aguda, y mis profesoras de primaria, en una época en que no había micrófonos con la facilidad que hay hoy, pues decidieron que la persona que tenía esa voz tan estridente era la indicada para que aprendiera cuánto poema había que declamar en los actos cívicos de los colegios. Entonces, por ese lado me acerqué también a la poesía, pues a esa poesía veintejuliera, ¿no? Patriotismo y todo ese tipo de cosas, pero fue un primer acercamiento con la literatura, y de ahí en adelante la verdadera pasión, el verdadero hobby. Eso empieza como desde la posición del lector, del que ve, ¿cierto? Pero como ya como al actor principal, es decir, como autor, como escritor, ¿eso también empieza desde la niñez, desde la juventud, o eso se desarrolla más adelante? Yo creo que uno es producto de las experiencias, y en materia, uno no puede pretender que nació con la cosa de escribir. Yo creo que esa es una cuestión que se aprende y que se forma con el tiempo. Lo que pasa es que sí creo que todo lector consumado llega el momento en que tiene la necesidad de escribir. Y creo que a todos nos pasó en algún momento. Creo que casi todos, los de nuestra generación por lo menos, hubo un momento en que nos acercamos a la escritura movidos por las primeras ideas del amor, de ese amor romántico. Había que escribirle a la novia, a la chica que nos gustaba, y entonces
pues uno en esos momentos, como casi todos en Colombia, nos volvimos poetas. Y hablando de eso, maestro, me encantaría saber si hubo alguna inspiración puntualmente en ese tiempo. ¿Le escribió a alguien, alguna pareja, Claro, algún yo amor tenía platónico? la novia mía, pues era mi novia, y lo que pasa es que ella no sabía que Ajá, era la ok. novia mía, era la idealización. Ella era Y su yo novia, pero escribí, no lo sabía. sí, recuerdo que escribí un muy mal soneto, un pésimo soneto, pero porque claro, yo no me atrevía a declararle que me gustaba. Y yo veía que ella me trataba con desdén, que me despreciaba. Entonces creo que fue una especie de venganza poética escribirle un poema, un soneto, que yo recuerdo algunos versos no sin vergüenza de haber escrito esas cosas, pero ese fue el primer contacto, digámoslo, con la intención de crear, de utilizar la escritura como una posibilidad expresiva también. Y de ahí en adelante creo que ya no renuncié. Escribí, cometí mucha poesía, escribí cuadernos enteros de coplas, de rimas, de poemas salpicados de amor. Y cuando ya fui ganando un poco de conciencia política, entonces indudablemente también tocado por la poesía política y por las cosas ideológicas. A mí me parece que es importante, o bueno, muy interesante, más bien podríamos decir, el tema de que uno siempre empieza con temas de amor, con esa inspiración Sí, cuando quiere escribir, porque lo primero que uno hace y de pronto uno no se da cuenta es escribir una carta, ¿cierto? Bueno, por lo menos yo alcancé a escribir cartas como usted dice, profe, a las novias, o bueno, a las que no sabían que eran novias y que en algún momento podrían serlo, porque de pronto uno simplemente las tenía ahí a un modo platónico, pero es importante que el amor nos mueve en ese sentido, o sea, incluso hasta en esa parte profesional de llegar a escribir un libro, el amor es como esa principal, no sé si balanza o catapulta que lo lanza uno a la escritura. Me parece interesante eso, pero más allá también puntualmente de lo que es la escritura y de lo que lo formó también en sus inicios, me gustaría preguntar sobre algún otro talento, maestro. O sea, un talento que usted diga, ya desarrolló el de la escritura, porque usted diga, yo soy bueno haciendo esto. no, yo creo que me hice bueno cocinando. Ah, Yo ok, soy un cocinero aficionado ok, ok. y víctima también de esas aficiones, porque resulta que en casa, pues, si uno es tan aficionado a eso, la señora termina por descuidarse y por entregar todas las responsabilidades Y de tomó la toda la cocina. responsabilidad de la cocina. Sí, entonces uno se va volviendo, digamos, los que el de adentro, el de la cocina. Muy bueno. Y es que eso es lo Sí. bueno de desarrollar Pero también. la cocina también, es que la cocina también tiene mucho de imaginación, de fascinante. La Y de cocina es un área creatividad. y de creatividad. Y además tiene una condición muy, muy, muy sugestiva y muy atrayente. Es que se cocina para compartir. Se Sí, cocina o para sea, entregarle al no otro. se cocina Entonces, para uno. sí, Bueno, sí, a no ser que uno lo haga para uno sí, mismo, pero pero normalmente uno está no, cocinando es para el en otro. función del otro. Sí, Ajá. es una forma de dar y de darse también. Es muy bueno, ¿cierto? Es una cosa muy interesante que me pasa a mí, pero como cocinero aficionado, nada de cosas sofisticadas, No, pero ¿no? yo me imagino que usted dice Solamente, aficionado solo por modestia, me imagino que ya debe tener perfeccionado, así como con los libros, sí, un talento muy chévere con respecto a la cocina, pero qué interesante saber qué hay detrás de todo esto. sí. Y digamos que yo siento que también todo este tipo de acciones, todo este tipo de cosas que hacemos aportan también a la construcción de lo que hoy es puntualmente los libros que usted ha escrito con la Universidad Pues Distrital. imagínate que de alguna manera, si uno, hay un autor español, Daniel Casani, que es un gran didacta de la escritura, que tiene un libro que se llama La cocina de la escritura. Ok, Y es una analogía muy directa entre el proceso de escribir y el de cocinar. Digamos que hay recetas, hay técnicas, ok. pero esas recetas y técnicas necesitan siempre de creatividad, de imaginación y de aventura. Y eso es un poco la escritura y es un poco también la cocina. Qué genial, buena analogía y puede ser también un libro que recomendemos. Vamos a dejarlo aquí Claro, como en para edición les vamos a todas dejar las personas que tienen interés de escribir, que no han logrado superar esa barrera creativa tal barrera con vez. la escritura, creería que aprender un poco de lo que hacen estos investigadores nos ayudaría mucho. Me gustaría preguntar, profe, también cuál fue ese momento clave en el que usted dijo a lo largo de su historia también plasmo esto, esta idea, plasmo este concepto en un libro o en varios libros, porque pues ya tenemos, en este momento tenemos 3 libros con el profesor publicados en la editorial UD, pero cuando usted dijo, este es mi punto de inflexión para escribir, para plasmar todas mis ideas.
El punto de partida indudablemente tiene que ver con la trayectoria propia. Durante mucho tiempo fui profesor de las prácticas pedagógicas y mientras trabajaba en ese campo me impuse a indagar sobre cómo ocurría el escenario de las prácticas y descubrí que había una parte de ese escenario invisible, que era la de los profesores. Siempre mirando el quehacer del estudiante, cómo el estudiante se formaba, los saberes que necesitaba y las vidas de los profesores encargados de esos absolutamente ocultas. Entonces en ese momento empecé a indagar, a darme cuenta, a hablar más con mis compañeros de sus experiencias profesionales, de sus experiencias de vida y decidí que ese era un campo al que tenía que dedicarme. Tanto que me dio por escribir inicialmente una novela. Y esa novela, pues por fortuna la archivé un tiempo, porque la escribí al principio con mucha ira, dándome cuenta de las cosas que estaban ocurriendo. Por ejemplo, como las universidades entró el lenguaje de la acreditación y la obsesión de la universidad era acreditarse de alta calidad. Pero el problema de la alta calidad es que no es la calidad de vida de los profesores que hacen en la universidad. Entonces, eso fueron inquietudes que se fueron afinando, que se fueron agudizando y que tuve después la oportunidad en la realización de un doctorado que hice con la misma universidad de pasar esa preocupación como campo central de mi proyecto de tesis doctoral. Y ese libro, este libro del cual estamos hablando, es indudablemente el resultado de ese largo proceso de investigación en torno a las vidas de los profesores y a lo que estaba sucediendo con la universidad en su conjunto. Esto es importante también porque es muy chévere saber cómo desde las posiciones el profesor escribe también, porque estamos en la posición desde profesor, puntualmente como usted lo dice, desde la experiencia, y en en la otra posición también como estudiante del doctorado también en la universidad Sí, distrital, cierto. en la universidad pública. A mí me surge una idea, profe, y es el concepto de universidad, lo estamos hablando de macro o a modo universidad pública y privada, porque pues siento yo que hay algunas diferencias también allí desde su metodología, desde su Sí. naturaleza No, yo también. sí creo que hay unas diferencias, pero digamos que en la forma como la universidad en su conjunto se ha venido transformando, yo hablaría de una idea general de universidad. ¿Cuál? La que quedó definitivamente capturada por el mercado. Y esa universidad es tanto es la pública como la privada. La universidad pública resistió durante algún tiempo, pero hoy en día incluso es abanderada de la mercantilización del saber. Es una realidad. Entonces, en ese escenario yo no diferenciaría mucho entre universidad pública y universidad privada. Las diferencias habría que verlas más bien en los mecanismos de gestión y administración, pero digamos que todas están capturadas por, por las lógicas mercantiles Que están como en decremento puntualmente de la de educación, la ¿no? educación y del saber. Tal vez lo que no le importa a al mercado es el saber, solo que se pueda convertir en mercancía. Que de alguna u otra manera genere dinero. Claro, genere bien. Me parece muy, muy importante esto y pues también interesante, por eso me lleva a preguntar ahora detrás de cámaras, bueno, en un espacio que tuvimos aparte de esto, hablamos de los desafíos que tiene la universidad, pero ¿cuáles son estos desafíos que usted cree que tiene hoy por hoy el profesor universitario? Claro. Oye, el profesor universitario tiene unas condiciones. Es que la cosa es muy compleja, pero digamos que el grueso del profesorado universitario son profesores de una cátedra. Una universidad como por ejemplo la Distrital, que no sé en estos momentos a cuántos profesores ascienda su nómina, pero podría pensar sin temor a equivocarme, afirmar que el 70-75% son profesores de cátedra y el otro 25% son los profesores de planta. Y ahí crea una decisión muy fuerte y una clasificación terrible del trabajo. Los profesores de planta con todos los privilegios y los profesores de cátedra, que son los que llevan el peso de la docencia con unas condiciones de vida bastante frágiles, porque los contratos son a 4 meses. Y eso quiere decir que el profesor comerá 4 meses cada semestre y los otros 2 periodos de receso vivirá de milagro, como en realidad ocurre. Entonces, ese es un desafío muy grande, la profesionalización y la cualificación de los contratos de los profesores. Ese es un elemento muy importante. El otro elemento importante que a mí me parece que es la fragmentación del saber, porque los mismos profesores, por esas condiciones, digamos que una cosa es derivada de la otra. Profesor que tiene que trabajar por horas cátedra y se vuelven profesores rateros,
en el sentido que estaban por ratos, un rato aquí, otro rato allá, lo dicen con humor algunos de ellos, pues no tiene tiempo para estudiar. Y lo que va aprendiendo son elementos fragmentarios muy similares a los que ocurren con los profesores en bachillerato, a los que se les acusa de su pésima formación. Pues bien, esos problemas de los profesores de bachillerato ya están instalados hace tiempo entre los profesores de universidad, porque por sus condiciones de trabajo no tienen tiempo para estudiar, para investigar, Ok. simplemente para sostenerse como el lugar, dictando lo que los pongan a dictar, porque lo que necesitan no es rendirle tributo al saber, sino saciar sus necesidades Dictar una existenciales clase. básicas. Interesante esto que nos acaba de contar, profe, pero para salirnos un poco y a nosotros a modo lenguaje editorial UD, porque ustedes saben que manejamos un lenguaje fuera de lo común y nos gusta que eso pase, porque como lo decía el profe en un momento, el libro universitario también tiene lo suyo. Entonces, cuéntenos, por favor, a mí me lo contó un editor del libro, pero cuéntenos usted así de una forma rápida, de pronto un brochazo para que no les dejemos todo también, como dice coloquialmente la gente, masticado al lector, sino que vaya también a leer el libro. Cuéntenos esa anécdota que a mí me parece, a modo general, me parece muy interesante, que también lo motivó a usted a plasmarla allí y también a escribir el libro. Esa anécdota con el Sí, vigilante puntualmente. tiene que ver justamente con lo que acabamos de hablar, de las condiciones de vida del profesor universitario. Entonces resulta que haciendo ya la investigación recogiendo los datos que le dieran soporte a las tesis de esa transformación de la calidad de vida del profesor, me encontré con que en algún momento en la universidad a un decano, de cuyo nombre no quiero acordarme, ya, no, es una broma, se le ocurrió que de verdad el cuerpo de celadores que había en la universidad era insuficiente para estar atendiendo la apertura de los salones recién que se había modificado la sede de la Macarena. Ah, fue en la Macarena. Eso ocurrió en la Macarena. Ok. Entonces, estrenando sede con salones muy bonitos y con los vándalos que tenemos dentro, porque hay que decirlo también. Entonces, para tratar de cuidar los salones, a este decano, tal vez con muy buenas intenciones, se le ocurrió que esa labor la tenían que hacer los profesores. Entonces, los salones permanecían cerrados y los profesores tenían que ir llave, abrir el salón, revisar que todo estuviera en orden, sacar a los estudiantes y prácticamente ir a entregar el salón en buenas condiciones. Cualquier daño en el salón, responsabilidad del profesor que debía firmar que evidentemente él había recibido. Eso nos pareció a nosotros como una extralimitación de las funciones que tenía que hacer el docente. Y entonces a un colega nuestro que lamentablemente falleció en estos días, un maestro extraordinario, se le ocurrió que si eso era lo que la universidad le exigía para él poder devengarse unas horitas cátedra que le estaban dando ahí, pues que él se iba a vestir definitivamente de celador. Y decidió comprarse una chaqueta y uniforme de celador, su gorra, la mandó colocar Seguridad Privada, Universidad Distrital Francisco de Caldas y el nombre con las iniciales del nombre del profesor en la gorra. Y así estuvo durante 2 meses yendo a la universidad todo el tiempo. Y eso provocó un efecto performático impresionante, porque alguna vez incluso un padre de familia en una ceremonia de graduación le dijo, oiga, Cele, hágame el favor y me lleva a donde queda el salón múltiple donde están los grados. Y él dice, y pues claro, yo asumiendo mi función, no le dije, yo soy profesor, le dije con mucho gusto y lo acompañé hasta que entró al teatro, haciendo yo las veces de ese lado. O sea que él dictaba clases con el uniforme. Claro, dictaba clases con el uniforme. Iba a la universidad vestido de ese lado. Y todo el mundo decía, oiga, profe, es que usted está dictando algún curso para celadores o qué es, porque ahora se pone ese uniforme. Él entró a explicar que era lo que había hecho como un acto de resistencia creativa, de teatralizar su propia condición con la universidad. Esa fue la anécdota. Qué bonito y qué chévere. Yo creo que de pronto la cuenta de una forma mejor en el libro, me Claro, imagino. está mucho más detallada y está la voz directa del profesor porque él me concedió su testimonio y además me regaló las fotos que están allí en el libro publicadas. Ok. Son fotos que él autorizó para que se publicara. Entonces, Esas son voces extraordinarias. Hubo otro profesor que me contó una anécdota bastante interesante, que él dice que en los tiempos de receso, es decir, los meses de receso escolar, de mitad de año y de final de año, estaba sin trabajo. Entonces que él compró un carrito. Él compró un carro para poderse sostener haciendo Uber. Entonces le pregunto, oiga, profe, y bueno, usted que dice, no, yo soy un profesor universitario. No soy un profesor universitario, sino universitario. Y cuenta con lujo de detalles la anécdota, que es conmovedora, porque dice que otro familiar ve y le pregunta, ¿y usted trabaja en la distrital? Y él dice, a mí me daba pena
que a otros les daría orgullo decir que soy profesor universitario, a mí me da pena porque yo me siento es un profesor universitario. Un rato en la universidad y el resto del tiempo me gano la vida como conductor de Uber. Ese es otro testimonio que está allí Son en la cosas que universidad. Pasan invisibles. pasan invisibles y es que es muy bueno esto, pues pasan invisibles puntualmente para el tema del que se trata el libro, pero también para todo lo que hay detrás del libro, que es en lo que nos enfocamos desde la editorial. Es decir, no es simplemente sentarse a escribir, sino detrás de eso hay muchas cosas: familia, inspiración, Claro, momentos, anécdotas, otras personas que construyeron y que hoy por hoy hacen que podamos estar aquí contando esto. así es. Así que, pues bueno, la invitación está a que consulten el libro, a que lo lean y pues también se enteren y se rían también un poco, Sí, pues desde una forma también muy respetuosa, porque esto también es un tema, lo habías dicho también, y es que desde allí hay alzar también la voz, ¿no? sí, También, claro. entonces, pues, recordar también esos espacios y de cómo existen diferentes formas para esto, ¿no? Es muy importante eso, así que dejamos la invitación puntualmente allí para que vayan y consulten estas anécdotas. Bueno, y con la continuación de esta anécdota, que a mí en lo personal me causa me da risa, pero es una risa curiosa, maestro. No quiero que de pronto se torne como a mal la risa. Me gustaría preguntarle, nosotros tenemos un espacio de preguntas random, diferentes, locas, podríamos decirlo, en el podcast, y es para que también esto no se vuelva como muy lineal. La pregunta que tenemos para usted el día de hoy es: si usted tuviera una varita mágica para cambiar algo de lo que se ha venido, digamos, de lo que ha venido en decremento, como le dijimos, de la universidad puntualmente, que usted dijera, yo no dejo que esto cambie con esa varita mágica, ¿qué sería? Aunque parezca conservador, muy conservador, pues yo creo que todos en algún momento tendemos a ser conservadores. Yo utilizaría esa varita mágica para golpear las lógicas del mercado y hacer que la universidad recuperara su visión y su mirada histórica, que fuera el templo del saber, lo que primara el interés por la cultura, por la formación integral de los sujetos, antes que vender títulos. Sería lo que yo Le cambiaría. haría con ese golpe mágico. Y bueno, entonces hablamos de la universidad del pasado, estamos hablando de la universidad contemporánea, pero ¿qué hay de esa universidad del futuro? Cuéntenos, profesor, desde su visión y desde sus investigaciones, ¿cómo ve esa nueva universidad en unos 20 años? Yo veo eso con bastante pesimismo, pero pesimismo con respecto a la idea de universidad en la que nosotros nos formamos y alcanzamos a participar, Yo que era quise, una universidad humanista, una universidad, era universitas, era el universo entero, allí habitando los espacios de las aulas universitarias. Eso ha desaparecido. Entonces yo veo que por lo menos esa idea clásica de universidad ya no va a ser y, y tal vez si la universidad permanece, si la idea de universidad permanece, tendremos que aprender a pensarla desde la virtualidad. La universidad con grandes campus, con bibliotecas enormes, con espacios muy grandes, con una arquitectónica majestuosa, ya no va a ser más esa universidad. Incluso hay una novela por allá del año 85 de David Lodge, un escritor inglés, que se llama Small World, y en la novela cuenta justamente eso, cómo le pregunta a un estudiante, a su profesor, cómo se imagina en la universidad. Dice, nada de lo que tú estás viendo aquí va a existir dentro de 20 años. Las universidades ahora estarán condensadas en memorias, en USBs, en todo ese tipo de cosas, pues que definitivamente nosotros ya estamos viviendo, experimentando. Lo que quedaría para pensar la posibilidad de la universidad es que, de alguna manera, con la ayuda de todos estos recursos y adaptándonos a esas transformaciones irreversibles, recuperemos cierta idea de lo clásico en el sentido de formar seres humanos para la justicia, para la socialización, la democratización del saber, del conocimiento, para que seamos como proyecto de humanidad cada día mejores. bueno, interesante. A mí me gustaría saber, vamos ya en la recta final, pero antes de, con respecto a eso que me acabas de decir, me surgió una duda y es, y espero generar como un espacio de debate allí, es, digamos que hablando de la universidad del antes, de la hora y del después, ¿usted, profesor, siente que desde su conocimiento la universidad de antes era mejor o no siente de pronto que se está transformando a otra cosa, No. tal vez? Yo sí creo que era mejor en cuanto a la calidad de lo que agenciaba para ser enseñado, ¿sí? Porque es que como parte de un proyecto político que aquí lo denunciamos muy bien, y ahora yo no es una idea mía, es una idea que yo recojo de Lyotard, el filósofo,
en el sentido de que el proyecto de mercantilización de la universidad operó con la infantilización del saber y con la secundarización de la universidad. Y cuando decimos eso, estamos hablando de unos lenguajes técnicos que simplemente dicen, mire, lo que un estudiante aprendía en pregrado hace 30 años, hoy en día lo adquiere si termina una maestría. Y lo que uno de maestría tenía hace 20 años, hoy necesita un doctorado y un postdoctorado. Porque lo que se hizo fue vaciar el saber y extenderlo en una línea de tiempo, con aquel cuento de que se estudia toda la vida, para toda la vida, durante toda la vida, que puede ser leído de una manera muy positiva, pero que sin embargo para las lógicas del mercado lo que hicieron fue vaciar currículos y lo que se ofrecía en 4 años, venderlo ahora en 10. Ok. Esa es la tragedia de la universidad. Perfecto, maestro. Bueno, yo creo que eso responde muy bien a mi pregunta. Me agrada escucharlo también. Y bueno, creo que ya finalizamos con este espacio. Me queda nomás que agradecerle, maestro, por brindarnos y brindarse también a usted la oportunidad de estar hoy con nosotros en un episodio del podcast de la editorial UD. Y bueno, antes de finalizar, me gustaría saber si tiene algún mensaje o algún, no sé, algo que No, quiera dejarles a pues nuestros darle oyentes. gracias, Fernando, por la invitación a la Universidad Distrital, mi alma mater, al fin y al cabo, porque aquí hay una relación de odios y amores profundos, pero más de amores, Como toda relación. como toda relación, e invitarlos a ustedes a que visiten las editoriales universitarias. Hay una idea muy afincada de que los libros de las universidades son libros aburridos, ladrilludos, y no es tan cierto. Hoy por hoy, las universidades están haciendo unos esfuerzos extraordinarios por ampliar sus plataformas de distribución del conocimiento y por recoger nuevos escenarios y nuevas posibilidades de pensar la cultura y lo social. Vale la pena ir a las editoriales universitarias, comprar los libros, leerlos, difundirlos, porque también hay cosas muy valiosas, incluso más valiosas que tanta basura que venden las editoriales comerciales. Muchas gracias Bueno, profe, por esa invitación. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y a ustedes también gracias por escucharnos, por estar durante este espacio, un espacio que tal vez puede ser muy corto para todo lo que hay por contar, pero que es muy sustancioso. Así que si recuerden que si les gustó y si quieren saber más sobre autores de la editorial UD de la Universidad Distrital, tenemos más episodios de este podcast disponibles tanto en YouTube como en Spotify. Allá pueden consultarlos y pueden seguir como ampliando un poco más este espectro de la autoría de los escritores de la Universidad Distrital. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en un próximo espacio.